acompañarnos en este tercer foro virtual eh, acerca de la situación que se está viviendo en la economía en general. Como saben, es una situación que se está viviendo a nivel mundial. Y bueno, la idea de estos foros es tener la opinión de diversos expertos en materia de economía para poder tener un panorama acerca de lo que está pasando y de las diferentes implicaciones que pueda haber y de las soluciones, ¿no? Y también de las alternativas, de lo que podemos hacer para enfrentar esta situación. Agradezco la presencia de todos los compañeros que están atendiendo el foro y también, evidentemente, agradecer la presencia de los profesores que están acompañándonos como expositores. En esta ocasión tenemos a tres profesores investigadores de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Eh, eh, Siguiendo la costumbre que hemos hecho durante estos eventos, vamos a tratar de no tomar tanto tiempo en cuanto a lo que es las presentaciones. Simplemente mencionar eso, que son tres profesores investigadores de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y, bueno, especialistas en diferentes materias. Eh, Hoy día, compañeras, compañeros, vamos a tener primero la exposición del doctor José Fernando Camacho Acebo, quien nos va a exponer el tema política económica para reactivar el crecimiento. Un título muy elocuente y que en verdad nos invita a poder reflexionar acerca de esta situación, dado lo que se está observando en diferentes economías a nivel mundial y aquí mismo en México, eh, en el cual, bueno, pues evidentemente tenemos problemas acerca de lo que va a ocurrir y la idea es pues encontrar alternativas que nos permitan generar una salida a esto. Bueno, sin más, el doctor Fernando Camacho es profesor investigador de la Facultad de Economía y es doctor en Economía por la Universidad Popular Autónoma de Puebla. Muchas gracias, doctor Camacho, por su presencia y adelante, por favor. Gracias, Alberto. Gracias a todos. Buen día. Miren, vamos a iniciar. En primer lugar, un agradecimiento a doctor Alberto Vázquez por la invitación a este foro, que pues yo creo que son muy necesarios estos eventos para reflexionar, para pensar el momento que estamos viviendo y que sin duda es un momento trascendental. Como comentaba en la presentación, la política económica para reactivar el crecimiento es el nombre del trabajo que presento. Y básicamente se compone, ¿verdad?, de temas. Empezamos con una introducción, la evolución del sector industrial, restricciones a la política económica y finalmente los retos de la política económica. Así es que comenzamos con una cita de John Maynard Keynes, quien en la introducción a la teoría general, cuando habla del trabajo, cuando está presentando la obra, señala, ¿verdad?, que la dificultad no reside en desarrollar nuevas ideas, sino en rehuir las viejas que entran rondando hasta el último pliegue del entendimiento de quienes se han educado en ella. La dificultad no es generar nuevas ideas, sino en dejar las viejas ideas. Vamos a ver enseguida por qué hacemos mención de este planteamiento de Keynes. Bueno, quiero empezar con mostrando la tasa de crecimiento del valor agregado industrial en México
desde los años 60 hasta el 2014. Miren, durante los años 60 y 70, la tasa de crecimiento promedio del valor agregado industrial fue del orden del 7%. Estábamos en una situación de un alto crecimiento, como veremos enseguida también, un alto crecimiento del PIB, una situación en la que la economía venía creciendo a tasas elevadas y asimismo el sector industrial. Esto cambia abruptamente a partir de los años 80 con la crisis de deuda y para la década de los 80 hay una gran caída, una grave caída de la tasa de crecimiento del valor agregado industrial que pasa al 1.54%. Este es un primer dato que creo que es bien importante señalar cuando estamos hablando de la industria. Y también señalar que posteriormente nunca se volvió a las altas tasas que se tenían en los años 60 y 70. Vean ustedes, a partir del 2006 al 2014, la tasa no llega ni a 1%. Enseguida nos referimos a la tasa del crecimiento del PIB. Aquí están de distintos países de América Latina. Veamos aquí México, en los años 60, 70, crece a tasas del 6, cercanas al 7%. Y aquí está la caída de la década de los 80, que, como decíamos, no se vuelve a retomar el crecimiento de la década de los 60. Asimismo, el stock de capital presenta una caída importante. En las décadas a que nos estamos refiriendo, 60, 70, crece cerca al 6%, en los 70 igualmente 6.5%, y a partir de los 80 cae la tasa de crecimiento del stock de capital. La inversión, cuando hablamos de la inversión, pues se ve mucho más claro esta diferencia. En los años 60 la inversión la tasa de crecimiento era del orden del 13%. Ya en los 70 se ve una caída, recordar la crisis del año 76, ya hay una caída, pero en los 80 lo que tenemos ya es una tasa de crecimiento negativa. Bueno, con estos datos lo que queremos mostrar es la diferencia que existe entre el proceso de crecimiento y el proceso de desarrollo industrial entre los años 60, 70 y la ruptura que se presenta en la década de los 80, la cual, como sabemos, es conocida como la década perdida. Bueno, voy a hacer aquí referencia al modelo de Harrod, ¿verdad? Donde plantea que la tasa de crecimiento depende de la S minúscula, es la propensión media al ahorro, y C, la relación capital-producto. La relación capital-producto incremental, es decir, C es el cambio en K sobre el cambio en Y, la cual, pues, es el inverso de la productividad de la inversión, el cambio en Y sobre el cambio en K. Si disminuye un descenso de la productividad de la inversión, estará asociado con una menor tasa de crecimiento del producto. Bueno, ¿por qué decimos esto? Si disminuye la productividad de la inversión, esto nos va a llevar a que el producto crezca a tasas menores. Bueno, aquí les presentamos precisamente la productividad de la inversión. Vean ustedes, nuevamente en el periodo 60-80, la productividad de la inversión alcanzaba el 26, casi 26%.
En los años 80, la productividad de la inversión cae y esta caída se da hasta el 5%. Es por esto que esta es una buena explicación de por qué se frenó la economía, por qué viene esta fuerte caída en el crecimiento del producto, porque la productividad de la inversión cae de manera importante y, como vemos enseguida, aun cuando en las posteriores décadas vuelve a aumentar, pero nunca regresa a los niveles de 25% de la primera etapa que estamos analizando. Bien, esta es la situación que ha prevalecido durante estos años. Ahora, ¿cuál es la situación actual? La situación actual es una situación de bajo crecimiento previo a la pandemia. Estamos ante una situación totalmente nueva, la mayor recesión de la economía mundial desde la Gran Depresión. Y la crisis sanitaria, pues lo que ha hecho es agudizar la situación de lento crecimiento de la economía. De lo que hablaremos es de la política fiscal y de la política monetaria, en primer lugar, es decir, políticas de corto plazo necesarias. Y terminaremos haciendo una breve reflexión acerca de el largo plazo. Y lo primero que nos preguntamos es acerca del modelo económico actual. ¿El modelo económico actual es el mismo de sexenios anteriores o hay un cambio con respecto al pasado? Bueno, hablábamos de un bajo crecimiento previo a la pandemia, del 2012 al 2018, la tasa del PIB creció al 2.4%, en 2019, como sabemos, cero crecimiento. Y esto a lo que nos lleva es a plantearnos cuáles son, si queremos hablar de política económica, cuáles son las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones a las que se enfrenta la política económica? Fundamentalmente son tres. Bueno, es decir, yo estoy identificando tres grandes restricciones, no quiere decir que sean las únicas. En primer lugar, el nivel de la deuda actual, la deuda pública y el pago de intereses que ésta implica. En segundo lugar, la vulnerabilidad que presenta el sector energético, que tradicionalmente había sido un sector pues, importante para la economía mexicana. Y en tercer lugar, un aspecto que corresponde a los temas fiscales, el bajo nivel de la carga fiscal que prevalece en nuestro país. Bien, la deuda. Miren, la deuda del sector público en México para el 2010 era de 4.213.878 millones en el 2010. Esta se incrementó a lo largo de la década en un 161%, hasta alcanzar los 11.027.500 millones de pesos. Un incremento, desde luego, muy fuerte, muy grande, que representa, si lo vemos como participación del PIB, como proporción del PIB, en el 2010 la deuda representaba el 31% y para el 2019 ya es el 45%. Es decir, pasa de ser casi la tercera parte a un 45%. Es un incremento muy grande de la deuda pública, que si la vemos por sexenios, veremos que esta al inicio en el año 2000, cuando inicia su gestión Vicente Fox, era de un 20%. Cuando la deuda crece es en el sexenio de Felipe Calderón. Se va del 18%, del 18.7% al 33%. Este es un crecimiento importante que no se detuvo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, alcanzó el 46%. Actualmente, a diciembre de 2019,
la deuda pública como proporción del PIB está alrededor del 45.5%. Bueno, ¿por qué decimos que esta es una primera restricción a la política económica? Pues desde luego que la deuda implica el pago de los intereses, el pago del servicio. Y esto, desde luego, limita la posibilidad de ejercer el gasto en otros rubros, en otros sectores. El pago de intereses de la deuda en el 2018 fue del orden de 615.478 millones de pesos. Para el 2019 creció a 666.478 millones de pesos. Ese es el tamaño de los intereses. Pero para entender mejor qué significan esa cantidad, habría que compararla, por ejemplo, con lo que se gasta en un rubro hoy muy sensible en este momento, que es el gasto en salud. Si comparamos el pago de intereses de la deuda que hace México en el año 2019 con el gasto en salud, pues veremos que el presupuesto del sector salud del gobierno federal es inferior en 14%, es decir, alcanza la cifra de 575.328 millones de pesos. Esto es de lo que estamos hablando. El pago de intereses excede con mucho el presupuesto del sector salud, el presupuesto federal. Es decir, el pago de intereses es una grave restricción al presupuesto para atender las urgentes necesidades que existen en distintas materias, en este caso en la salud. Bien, eso fue por lo que respecta a la deuda. Ahora hablemos de la carga fiscal. Miren, en el año de 1960, en pleno auge del desarrollo estabilizador, México con un alto crecimiento, alrededor del 6.5%, baja inflación, tipo de cambio estable. En plena efervescencia del desarrollo estabilizador, el secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, invitó a Caldor lo invitó a México para hacer un estudio acerca de la necesidad, de la posibilidad de llevar a cabo una reforma fiscal en México, porque en ese momento se discutía, ¿verdad? Pues la economía estaba creciendo, el país estaba creciendo, se requería llevar a cabo inversiones, requería llevar a cabo un gasto público para que hubiera inversión en infraestructura, para que hubiera una serie de inversiones en la agricultura que se requerían para el desarrollo del país en ese momento. Bueno, Caldor hizo un informe y en el informe señala lo siguiente. Dice Caldor, hay la necesidad urgente de una reforma radical y general del sistema impositivo por dos razones. La primera, los ingresos corrientes provenientes de impuestos son inadecuados para las necesidades de una comunidad con rápido crecimiento de la población y necesidades de desarrollo acelerado. Es decir, simplemente lo que está diciendo aquí Caldor, los ingresos no alcanzan son inadecuados para atender las necesidades. La carga fiscal en ese momento era del 9%. La carga fiscal es la relación entre la recaudación fiscal, lo cobrado por impuestos, y el PIB. Pero la segunda razón que da Caldor es mucho más importante. Él se refiere a lo siguiente, dice, la creciente desigualdad económica entre las diferentes clases, junto con el carácter regresivo
del sistema impositivo actual amenaza con minar el edificio social, poniendo en peligro las perspectivas de una evolución pacífica y constitucional de la sociedad. Fíjense, en 1960 Kaldor ya estaba anticipando el grave problema de la desigualdad, el carácter regresivo del sistema impositivo y que estos dos elementos amenazaban con minar el edificio social. Llevar a cabo una mezcla una mezcla letal para la paz social. Bueno, según la CEPAL, la carga fiscal en México es del 13.5%. Ven ustedes que no estamos muy por arriba del 9% que llevó a Kaldor a hacer ese diagnóstico. En la actualidad, la recaudación fiscal sigue siendo insuficiente para atender, pues, los graves problemas que se derivan de la desigualdad y la pobreza que prevalece en el país. Es a todas luces insuficiente para las necesidades del desarrollo económico. Sin embargo, desde la campaña presidencial, el entonces candidato López Obrador planteaba que no iba a aumentar impuestos. Lo plantea como una promesa de campaña. Cuando llega a tomar posesión, lo reitera: no voy a subir impuestos. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿y cómo pensaba o cómo piensa atender la desigualdad, la pobreza, y cómo piensa que puede crecer la economía sin una mayor recaudación fiscal? Porque aquí había que atender a que hay tres fuentes de financiamiento del gasto público, que son impuestos, deuda o bien la impresión monetaria, que hoy día no está a la mano porque por la autonomía del Banco de México. Entonces es o aumentas impuestos o aumentas deuda. La carga fiscal comparativamente con otros países es muy baja, ¿verdad? Son datos de la OCDE para el año 2017 que señala aquí que en ese año México, según la OCDE, tiene una carga fiscal del 16.2, del 16%. Bueno, de cualquier manera es insuficiente. La carga fiscal de México comparada con los países de la OCDE, del cual forma parte, pues es no de las más bajas, es la más baja. México está en último lugar dentro de los países de la OCDE. El promedio de la OCDE es del 34%. Por ejemplo, Francia tiene una recaudación más o menos, está por arriba del 40%. Aquí en el continente, Brasil el 32%, Uruguay el 30% y Argentina el 30%. El promedio de América Latina es del 22%. Bueno, México, ya sea que tomemos el dato de la OCDE y más aún el dato de CEPAL, pues nos muestra una carga fiscal absolutamente insuficiente. Y el tercer aspecto es la vulnerabilidad del sector energético. Miren, en el año 2012, el porcentaje de ingresos petroleros en los ingresos del sector público, los ingresos petroleros representaban el 38%, más de la tercera parte. Para el año 2019 hay una fuerte caída, ahora únicamente representan el 17.7%. ¿Sí? Si lo comparáramos con el 2018, bueno, no, sería la caída también del 38 al más o menos un 18.8%. En los criterios generales de política económica de 2020 se estimó un precio promedio para la mezcla mexicana. Este es el tercer aspecto, el segundo aspecto, de $49 por barril. ¿Sí?
Ahora, como todos sabemos, hay una fuerte caída en los precios internacionales del petróleo, que aunado a una caída en la producción que ya venía presentando el país desde los años anteriores, de varios años, pues lleva a configurar una presión adicional a la política económica. Este es el precio de la mezcla mexicana. Vean ustedes, en julio de 2008, $138 el barril. Esta es la caída del 2008, que se va a $28 por barril. Y lo que queremos destacar en este momento es, este es diciembre del año 2019. Estaba en $50.95 el barril. La historia que siguió a esto, pues ya la conocemos, ¿verdad? El precio del petróleo cayó de enero del 2020 a la actualidad, una caída que fue de un 80%. Y bueno, sabemos que la Secretaría de Hacienda contrató coberturas sobre el precio del petróleo y que cobrará estas coberturas. Sin embargo, esto es por el presente, solamente por el presente año. Para el próximo año tendrá que hacer un nuevo contrato. Y el precio del petróleo nos repunta. Ahora, nos enfrentamos a una crisis inédita. Por un lado, hay un shock de oferta, ¿verdad? Porque existe una súbita interrupción de los flujos del comercio internacional y de las cadenas globales de valor, ¿verdad? Un shock de oferta que provoca una fuerte caída en la producción, pero también hay un shock de demanda por la pérdida de empleos e ingresos y por tanto de demanda. La política actual requiere implementar medidas que atiendan a los dos frentes. El shock de demanda tradicional, digamos, tipo la Gran Depresión, pues la caída de la inversión lo que provocó fue una fuerte caída de la demanda, con una deflación y una caída en la producción, vino la depresión. Pero ahora lo inédito de la situación es que al mismo tiempo tenemos tanto la oferta como la demanda con estos shocks simultáneos. Ahora, con respecto a la política fiscal, ¿qué está haciendo la mantiene en mente esta idea del presupuesto equilibrado y está implementando una política fiscal procíclica, ¿verdad? En este sentido, la respuesta del actual gobierno es la misma respuesta de los gobiernos anteriores. Aquí la pregunta sería, ¿qué sentido tiene mantener un superávit primario o buscar un superávit primario? ¿Qué sentido tiene la austeridad? Porque aunque esta sea de carácter republicano, solamente agrava la crisis. La política fiscal está teniendo como característica el agudizar la recesión, es decir, es procíclica. La deuda la deuda pública como proporción del PIB se va a incrementar, se tiene que incrementar, simplemente por una razón, porque este cociente, al caer el PIB, pues va a elevar el cociente. Sin embargo, la semana pasada hubo esta noticia, ¿verdad?, de una colocación de bonos por $6,000 millones. Se colocaron bonos por esta cantidad a 5 años, a 31 años, otro a 15, me parece. Y bueno, es decir, esto es un incremento de la deuda. Pues sí, se tiene que incrementar la deuda. No hay otra manera. Si no se quieren aumentar impuestos, tiene que ser vía deuda. No hay de otra. Ahora, en lo que respecta a la política monetaria, pues como acciones también de corto plazo, se requiere mantener la liquidez. Keynes, por lo que
abogaba era por una política de dinero barato. Las tasas de interés aún son elevadas, a pesar de que han estado bajando, aún son elevadas comparadas con las tasas de otros países. El Banco de México ha anunciado un nuevo programa para mantener la liquidez y que tiene como un punto a destacar, ¿verdad?, la provisión de recursos a los bancos para canalizar crédito a micro, pequeñas y medianas empresas y a las personas físicas afectadas. Es decir, es un programa que pues, en este momento es muy necesario, mejora la liquidez del sistema y que, bueno, es necesario, más no es suficiente. Se requiere apoyo para evitar el quiebre de las empresas. Se requiere mantener el empleo. Se requieren una serie de acciones de corto plazo. Sin embargo, nos preguntamos, ¿el cambio estructural para cuándo? Quizá en este momento resulte un poco raro hablar de largo plazo cuando lo que nos está agobiando es precisamente el corto plazo. Sin embargo, lo que podríamos decir es que la política industrial se ha relegado al olvido por décadas y que es urgente el cambio de un modelo basado en el impulso a las exportaciones, que básicamente son exportaciones de maquiladoras, que se cambie a un modelo en el que se desarrolle el sector manufacturero. Ya vimos en las primeras diapositivas cómo este sector ha venido cayendo, ha tenido una fuerte caída comparada en las décadas de los 60, los 70, con el desempeño posterior. Para reactivar el crecimiento se requiere el impulso a este sector por sus características de arranque sobre el resto de la economía y por su cualidad de generar rendimientos crecientes. Sí, se requiere de una política que atienda al mercado interno y no solamente se esté buscando impulsar las exportaciones. Bien, pues yo con esto concluyo y pues estoy a su disposición para las preguntas. Pues muchas gracias al doctor Fernando Camacho por esta interesante presentación. Vamos en la misma forma que lo hemos hecho. Vamos a hacer la ronda de preguntas cuando terminen de exponer todos los compañeros. En ese momento podrán hacer las preguntas correspondientes. Y bueno, ahora vamos a dar paso a la presentación siguiente. Tengo el agrado de que esté con nosotros la maestra Suri Saraí Meléndez, también profesora investigadora de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La maestra Suri Saraí es parte del Centro de Investigación y Estudios de Posgrado en Economía, también centro de investigación perteneciente a la facultad, y nos presentará la conferencia Retos para la Industria Manufacturera y Automotriz en México. Antes de continuar, les pido, compañeras, compañeros, que verifiquen que sus micrófonos estén apagados para no interrumpir a los expositores. Y sin más, adelante, maestra Suri. Gracias, gracias. Quiero agradecerte por la invitación y también a ustedes por estar aquí en el foro. Si bien es cierto que hoy día, con este fenómeno como es el COVID-19, es un fenómeno que no está en una geografía localizada en algún punto, sino que tiene un impacto global, pues está afectando pues, a toda la economía internacional. Entonces, yo revisar lo que son las implicaciones que tiene en términos de la economía mexicana, el sector automotriz y también en la industria manufacturera. Para ello es necesario que veamos cómo estos efectos de contagio provocados desde el epicentro donde se dio la pandemia, que es China, tiene efectivamente efectos a nivel global. En términos
de la economía, estos efectos de contagio, debido a que tiene afectaciones o repercusiones sobre las cadenas globales de suministro, tanto de bienes finales como de bienes intermedios, pues afecta a las distintas cadenas, ¿no? Específicamente la industria automotriz, que está muy globalizada. En este sentido, las expectativas sobre los crecimientos pues también juegan un gran impacto. ¿Por qué? Como ustedes saben, las expectativas juegan un papel determinante tanto para la producción como el consumo, dado que la producción pues depende del consumo, de la realización efectivamente de la producción, pues obviamente el consumo depende de esas expectativas de consumo. Las expectativas de consumo dependen del adquisitivo de la gente, de inflación, de los niveles de ingreso y del sistema crediticio en general. Entonces hay un efecto arrastre en todas las economías. ¿Por qué es importante retomar la importancia que tienen estos efectos de contagio? Pues precisamente porque afectan el crecimiento de la economía. En términos de la balanza comercial, China representa el cuarto socio comercial en materia de exportaciones y el segundo en importaciones. Según la OCDE, el 7.7% del valor agregado de las exportaciones provienen precisamente de China, ¿sí? Y también aquí no hay que olvidar el otro efecto indirecto que puede provocar a nuestra economía china, dado que también tiene vía comercio, pues afectación sobre Estados Unidos. Y como sabemos, nuestras exportaciones también dependen de gran parte de Estados Unidos. Entonces hay como un doble efecto, ¿sí? Provocado por estos efectos arrastres en China. También se menciona que por el peor escenario pronosticado según la OCDE global es de 1.5% en la tasa de crecimiento, mientras que el pronosticado por China es de 5.6% y para Estados Unidos de menos 3.8%. Entonces, eso generaría una expectativa de crecimiento alrededor para México de una caída del 7 o 8%. ¿Sí? Entonces, todos los ajustes de las tasas de crecimiento de las distintas economías pues, están generando tendencias hacia la baja. Y obviamente, este tipo de expectativas pues, genera una repercusión como tal a la hora de la realización pues, del repunte de la economía. Entonces, algunas expectativas de crecimiento de la economía mexicana por algunas instituciones bancarias prevén el peor escenario, según se llama, es del 5.77% en la expectativa de crecimiento en México. Y esto está asociado, como notamos después de la crisis, aquí el índice de la actividad económica, pues con la crisis del 2009 pues se ve una merma, ¿no? Una caída. Y obviamente aquí, como se nota, también se prevé una caída de la actividad económica. Voy a revisar en qué sentido. Maestra Suri, ¿Sí? perdón que la interrumpa. Tiene una presentación, está haciendo una presentación en PowerPoint. Sí. Parece que no la están viendo, no sé los demás, pero parece que no la están viendo. Ahí en Share Screen. No, no la vemos. Ahí en Share Screen, Le di compartir. A ver. Yo en este momento, yo ya está compartiendo. Oh, ya. Perdón. Listo. Ok. Bien. Excelente, ahora sí se ve. ¿Sí? Ok. De la actividad económica mencionaba, y en ese sentido habría que ver cómo repercute en los distintos sectores económicos. Si bien es cierto que la repercusión que se está generando
la mayor afectación en el sector automotriz. Porque, bueno, si hoy día lo que es trabajar a distancia, no todos los sectores tienen esa cualidad para poder desarrollar. Entonces, en este sentido, ¿cuáles han sido los sectores que no han sido perjudicados por este fenómeno global? O sea, se menciona que alrededor, bueno, el porcentaje en términos de PIB, el sector industrial representa el 32%, ¿sí? De ese 32% del sector industrial, las manufacturas, solo el 70% del sector de manufacturas es el que no se ve perjudicado ante este tipo de fenómeno. ¿Qué tipo de sectores en el sector están siendo más perjudicados? Maestra Suri, perdón que la interrumpa de nuevo. Lo que pasa es que se está escuchando muy cortado. Entonces, le quería pedir lo siguiente. ¿Qué le parece si nos apoya haciendo, digamos, una descripción de las diapositivas y apagamos su video para ver si de esa forma la transmisión del audio es mejor? A ver si lo intentamos así y vemos si mejora la situación. ¿El video? Sí, apagar digamos que sea solamente hablada la presentación y ya nada más usted nos va, digamos, describiendo lo que va observando en su presentación y vemos si de esa forma mejora. A ver, parece que yo ya lo hice. A ver, yo ya apagué el video, maestra. A ver si así como está, a ver Okay. si mejora la situación. Okay. Mencionaba que uno de los sectores que más se han venido deteriorando debido a este fenómeno ha sido el sector automotriz. Bueno, veamos qué hay sobre el sector automotriz. Hay una participación a nivel nacional del 3.2%, contribuye al PIB manufacturero más o menos al 18.5%. Somos el quinto productor a nivel mundial, el primero a nivel América Latina. Somos el quinto productor a nivel mundial en autopartes y también el primero dentro de América Latina. Y somos el cuarto exportador en vehículos y que venimos hasta el año pasado teniendo un superávit en la balanza comercial en esa industria. Bien. ¿Cuál es el escenario que se ve en este sector? Dice, en 10 años, en la industria automotriz en México, se ha generado un descenso en la producción, una caída en las exportaciones. ¿Sí? A la crisis de 2009, ¿sí? Lo que generó en el sector industrial es una tendencia positiva de incremento tanto en la contribución del PIB nacional como también en la generación de mayores exportaciones. Si bien es cierto que en 2 años, en 2018, venía una merma de la realización de la producción con caídas de ventas, pues también esto generaría un panorama de caída en los años siguientes de la producción. Vemos que la relación que existe entre la generación del producto en la industria automotriz con la contribución en el crecimiento, pues está muy anclada, ¿sí? Entonces, habría que ver cómo se estaría planificando la reactivación del sector de la si bien la había mencionado ciertas
cierto plan de rescate en el cual en ese plan de rescate no se considera como prioritario el sector automotriz, y de ahí que la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz pues pidiera al mandatario que se incorporara dentro de los planes de rescate al sector automotriz como un sector estratégico prioritario para el crecimiento, pues habría que analizar qué tan viable sería que se incrementara la deuda. Como ya lo había mencionado el doctor Fernando, pues la práctica de política económica a través de la política fiscal con gasto público sería cuál es la restricción de ahí, que sería la... si bien aquí AMLO había propuesto que la ayuda sería para las pymes, para los pequeños negocios, entonces habría que ver cómo es que la industria, que es prácticamente son empresas transnacionales, cómo se verían beneficiadas con esta práctica económica para reactivar su producción. Entonces, habría un escenario un tanto adverso para este tipo de industria que sería relevante, pues, debatir en qué sentido podría rescatar esta industria. Otra cosa, habría que señalar que este fenómeno podría de cierta manera haber contribuido a que el sector no cayera en problemas de sobreproducción, como las ventas no se estaban realizando, ¿sí? Podría provocar un escenario adverso en los siguientes años. Entonces, habría que ver qué tan efectivo es que los paros técnicos, ¿sí?, que se dieron podría haber afectado de cierta manera positivamente al sector para no caer en esos problemas de sobreproducción, dada la disminución de la demanda, ¿sí? Y de cierta manera, como estas empresas transnacionales, pues estarían afectando también a los demás sectores, ¿no? Con la disminución de la demanda en Europa, Estados Unidos y el resto del mundo, pues se prevé que el número de las exportaciones del país pues irá a la baja en los próximos meses, ¿sí? Más del 80% de los autos producidos en el país son exportados a Estados Unidos y Canadá. Entonces, las mayores afectaciones en ese sentido, pues sería precisamente en las exportaciones. Si bien el crecimiento está anclado al crecimiento de las exportaciones, entonces ese sería el efecto contagio de interiorizar esas dentro de la economía, estos efectos externos, estos shocks externos que se mencionan, ¿sí? Entonces, debido al esquema de suministro que tiene la industria automotriz en la economía mexicana, pues tiene unos efectos en doble sentido. ¿Por qué en doble sentido? Uno por el lado del sector exportador, ¿sí? Por el lado de la demanda, ¿sí? Se han contraído, entonces no va a haber punta hacia una dirección positiva hacia la producción. Y por otro lado, se piensa que con el TEMEC podría salir a flote la industria, pero el escenario es adverso, dado que la propia mía considera que es inapropiado tan rápido acceder al TEMEC este 1 de junio con las distintas. Entonces, sí, en esta industria. Se esperaba en el 2019 una caída del 25% en la venta de autos, y hoy día los expertos señalan que la caída puede ser el doble, es decir, 50% la caída en las ventas, ¿sí? Y como la economía en gran parte está precisamente por la industria automotriz, pues esto generaría también un efecto arrastre dentro de nuestra economía. Por otro lado, gran parte de este sector depende de insumos importados, ¿sí? Y una gran parte de esos insumos importados también vienen de Estados Unidos, ¿sí?
Entonces, en ese sentido estaría también la presión de Estados Unidos a reactivar el sector industrial, porque también genera ahí un doble impacto dentro de la economía. Dice, la industria automotriz, dice, será la más afectada por la recesión. Dice, la gente no estaría o no cambiará, dice, un auto, que no tendrá el poder adquisitivo para, pues, adquirir un auto nuevo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ese tipo de industria sí le esperaría un escenario un poco adverso tras este fenómeno. ¿En qué sentido se espera la recuperación o cuándo se espera la recuperación? Dice, en el segundo semestre del año, tal vez no. ¿Sí? Porque faltan ciertas medidas de gobierno, ¿sí? Como cuáles, el financiamiento, pero ¿cómo se va a financiar? ¿Sí? Con mayor deuda. Ok, esa deuda que se va a contraer, ¿será a partir de la venta de bonos o será deuda a través de préstamos por el Fondo Monetario Internacional? Cosa que el actual gobierno, pues obviamente no tiene dentro de sus planes endeudarse. Entonces, habría que ver cuáles serían los mecanismos de financiamiento para reactivar precisamente los distintos sectores. ¿Qué tanto la promoción de la inversión y la generación de empleo que señala que pretende generar mayores empleos, pero qué tipo de empleos se podrían plantear y cómo podría afectar la entrada del TECMEC, ¿sí? O el rezago de la entrada del TECMEC, mejor dicho, a las distintas industrias que podrían haberse afectadas en cuanto precisamente a la producción, y efectivamente esto repercutirá al crecimiento de la economía. La política fiscal, ¿ok? Una política, lo que se está viendo es una política fiscal, se dice procíclica. Restricción, por un lado, del gasto, ¿sí? No hay incrementos de impuestos, han señalado que no va a haber un incremento de impuestos, pero en este sentido, el tipo de gasto, ¿sí? La calidad del gasto que se esté realizando para reactivar la economía es donde efectivamente yo creo que juega un papel importante, ¿sí? Porque el AMLO toma mucho como referencia el apoyo a las pymes, ¿sí? Las pymes generan más alrededor del 70% del nivel de empleo. Entonces, es muy relevante, ¿sí? El apoyo a esas pymes, ¿no? Con eso yo terminaría, ¿sí? Sin antes señalar que según Moody's, ¿sí? Prevé en el sector automotriz una caída en términos de su crecimiento del 14%, ¿sí? Más o menos del 14% a nivel mundial. Si mencionamos que México es uno de los que ocupa los primeros lugares en términos de producción, de automóviles, pues obviamente va a tener una afectación también en el crecimiento. Gracias.